Seguimos en la Casa Museo Félix Cortés hablando de literatura con justamente nuestro invitado, Juan Félix Cortés. Juan Félix, hablemos un poco ya de literatura, de sus viajes, un poco ya hablando de su obra también. ¿Cuántos libros ha publicado usted? Bueno, hasta ahora he publicado aproximadamente 25 libros, pero tengo ya por publicar muchísimos más, ¿no? Toda una vida dedicada a la literatura. No solamente a escribir novelas, libros de cuentos, libros de poesía, de ensayos, sino también de otras personalidades que hacen una labor dentro de las artes plásticas, dentro del teatro, dentro de la misma literatura, ¿no? Me voy a permitir hacer un pequeño giro porque quería preguntarle en el bloque anterior esto. Usted que ha sido maestro, ¿a qué atribuye toda esta crisis educativa en la cual vivimos? ¿Puede ser un pequeño, en pocas palabras, decirnos en dónde está la raíz del problema? Mira, cuando yo era docente del San José Obrero, trabajaba de 8 a 12 y de 3 a 6. Cuando hubo el terremoto al año 70, por ausencia de locales, hubo un solo turno. Se mochó, se cortó el turno a la tarde. Entonces se recortó las horas. Entonces el estudiante comenzó a recibir menos horas de clases. O sea, yo creo que esa es la causa, una de las causas que como hubo ausencia de locales escolares, entonces el gobierno entonces decidió de que un turno era de 8 a 1 y el otro de 2 a 7. Entonces ya, se suspendió también el día sábado. De manera pues de que se debía retomar en la educación peruana, que el estudiante, por ejemplo, retome educación cívica, que ¿no? Salió. Inclusive la educación religiosa salió, y la instrucción premilitar salió, porque yo recuerdo a los instructores premilitares, a pesar que te enseñaban a marchar, aparte de eso te daban clases sobre los personajes de la historia, te daban ese sentido patriótico que ahora se ha perdido, te hacían cantar pues con emoción, con pasión el himno nacional. Entonces la educación peruana decayó, pienso yo, a partir del año 70 comenzó a decaer. Y otra cosa, las normales que fundó el gobierno de la UNDE, que fueron normales, algo así como las normales de Francia, donde yo estudié, por ejemplo, la normal de primera, ¿no? Todos mis profesores eran catedráticos de Trujillo, de Lima, eran personas muy preparadas. En cambio, los institutos pedagógicos de ahora, ¿no? Creo que cobraban 50 soles al mes, entonces una mala enseñanza, ¿no? Entonces, con profesores improvisados muchas veces, ¿no? El maestro de vocación, el docente de vocación, desapareció. Entonces hay una multitud de docentes, claro que hay excepciones que son muy buenos, pero la mayoría creo que no son cultos. Al decir cultos, primeramente en el entorno no saben que aquí hubo una cultura mochica, no saben que una cultura chimú, o sea, no leen, no tienen una biblioteca, no se apasionan para transmitir los conocimientos de los ancestros. No tienen un bagaje cultural, ¿no? Que deberían, creo. Surge también la televisión, buena o mala, ¿no? Por ejemplo, felicito a UPAU Televisión, porque yo soy uno de los que todos los sábados veo las películas y veo los programas que pasan ustedes. El canal de la UPAU es el único canal realmente que está haciendo cultura aquí en Trujillo. Es uno de nuestros buenos televidentes, entonces. Bien, Juan Félix, entonces hablemos un poco, como le dije, de literatura. Su primer libro, ¿cómo se llamó? Otra vez el hombre. Otra vez el hombre, ¿verdad? ¿Y el último que ha publicado, cómo se llama? El último de poesía se llama La noche de las especies, ¿no? ¿Usted se considera más un escritor, un poeta, un narrador, un escribidor? ¿Qué es usted finalmente? Bueno, mira, el escritor es cuando tú escribes poesía, una novela, cuento, ensayo, ¿no? Teatro, es el escritor. Pero el que escribe solamente poesía es el poeta, ¿no? Y también es escritor, por supuesto, ¿no? Porque Vargas Llosa se hace denominar como el escribidor, ¿no? Claro, yo creo que al final quien va a determinar tu calidad y tu trascendencia histórica es el tiempo. El tiempo. El tiempo es el mejor juez, ¿no? Porque mira, lo decía Octavio Paz, a veces un libro puede ser mediático y es novedoso, bestseller, pero el libro cuando es original traspasa, digamos, lo que es cortoplazo, ¿no? En ese sentido digo lo siguiente, y siempre lo digo, ¿no? Yo escribo para ser un clásico.
Y creo que voy en ese camino, ¿no? Yo estoy convencido, el escritor se da cuenta si tú vas a pasar la historia o no. Y así pensó Vallejo, García Márquez, así piensa Vargas Llosa. Yo tuve oportunidad de conversar con Vargas Llosa unos minutos en una feria acá del libro, y me pareció el escritor que tiene, que te digo, una solvencia moral, porque él es lo que es debido a su talento, a su perseverancia y sobre todo en el sentido de que él se considera un escritor, que te digo, ya universal, ¿no? Este es Nobel ahora, ¿no? En ese sentido, cuando yo estuve en Europa, yo he estado 2 veces en Alemania, 2 veces en Holanda, en Italia, he viajado mucho por América Latina por ser escritor, no por ser un empresario, sino por ser un hombre que escribe literatura. Y me di cuenta de que la palabra es muy poderosa si tú, digamos, llegas al lector y lo conmueves. Si, por ejemplo, lees tú, por ejemplo, este libro de Vargas Llosa, ¿no?, que se llama La fiesta del chivo, te das cuenta que ha hecho mucho daño el tirano, el dictador, primero el dictador y después el tirano, ¿no? Trujillo, sí. O lees, que te digo, Abraham Matalomar, El Caballero Carmelo, y cómo El Caballero Carmelo, escrito por Matalomar, en un pueblecito tan chiquito, ¿no?, cerca de Pisco, puede un escritor de la talla de él haber, digamos, creado una obra de arte a nivel mundial, ¿no? ¿Usted cree que es también parte de esa responsabilidad de un escritor estar al tanto de su sociedad y ser un poco honesto con ella misma? Es que la sociedad se acerca al escritor, no es que el escritor se acerca a la sociedad. O sea, por ejemplo, actualmente la problemática, en este caso de nuestra patria, es una problemática que se ha agudizado y que se va a agudizar y que va a ser más difícil de controlar, puesto que apareció un fenómeno económico, que es la droga, el narcotráfico. Y digamos, actualmente el narcotráfico ha creado todo un imperio económico. Tú bien sabes que a nivel mundial son miles y miles de millones de dólares, que es un negocio, ¿no?, que está fuera de la ley. Ahora, yo creo que en nuestra patria, yo como escritor, creo que hay una salida, ¿no? Yo creo que no el gobierno, el Estado peruano tiene que decir, el primer profesional importante del Estado peruano es el docente, y al docente hay que darle todas las posibilidades de ser muy bien formado, muy bien pagado, porque si no hay muy buenos docentes, ¿no?, ya que mira, las familias están un poco desordenadas en el Perú, es el maestro quien asume el segundo, que te digo, rol, como un padre. Y eso te lo digo porque cuando yo era maestro, el San Consuelo, muchos niños y jóvenes, ¿por qué se acercaban a mí? Porque me veían más que como un maestro, como un papá, ¿no? Como un padre, ¿verdad? Claro, entonces el país, para que salga adelante, tiene que haber una excelente educación. Y tú observas, en China, en Japón, en Alemania, yo cuando estuve en Alemania 2 veces me di cuenta, ¿no?, que allá lo mejor que tiene la sociedad alemana es el docente, lo respetan, no te imaginas, y cómo el Estado, ¿no?, los gobiernos, el Estado estimula, ¿no? Estimula, ¿no? Juan Félix, usted cuando era profesor, digamos, a sus alumnos les inculcaba el hábito de la literatura, la lectura. Claro, ¿recomendaba a algunos escritores sí, particularmente? Por ejemplo, en mi primer libro, Otra vez el hombre, el año 69, muchos padres de familia me compraron el libro y lo leían con mis alumnos, ¿no? Y, o sea, ellos tienen también una idea que tuvieron a un maestro poeta, o a un poeta maestro, y hasta ahora, por ejemplo... Pues, pero aparte de leerlo... Después era Alejandro Marín, ha sido mi alumno, por ejemplo. Okay. Los hermanos Raceto han sido mis alumnos. Ellos, si tú hablas con ellos, me tienen un alto concepto, porque yo me preocupé por ellos, ¿no? O sea, pensando en el mañana, claro, ¿no es cierto? En el futuro. Ahora, yo como periodista también, tú sabes, yo he escrito 3.000 textos sobre libros, sobre otros escritores, o sea, ese es un mérito que realmente conservo de haber leído tanto, yo te podría decir quién es Beethoven Medina, quién es Teodoro Rivero, quién es Juan Paredes, porque yo los he leído, yo los he comentado.
a pesar que ellos también son buenos escritores y que también hacen comentarios críticos, ¿no? Por supuesto, O sea, ¿no? como periodista cultural y como crítico literario he alcanzado, creo, un nivel ya reconocido, ¿no? ¿Cómo fue su llegada a Trujillo? ¿Significó también que usted se contacte con grupos literarios? ¿Usted participó de algún grupo literario en Trujillo? Claro, el año 65, cuando yo tenía 20 años, los dos primeros poetas que conocí en el Colegio San José Obrero fue a Jorge Díaz Herrera, que todavía no era docente titulado, era estudiante de la Facultad de Educación, ¿no? El último año, él era profesor ahí. Ya. Y Andrés Aguirre Lynch, ¿no? Ambos eran de dos grupos. Jorge Díaz era del grupo Trilce. El grupo Trilce. Y Andrés Aguirre Lynch del grupo Aramauto. Pero yo me vinculo con el grupo Trilce a través del periodista y escritor Juan Vicente Requejo Rodríguez, que me presentó pues ya a Juan Paredes, a Teodoro, a Amandio, a Armando Reyes Castro, y ellos... Eduardo González Viaña, Gerardo Chávez. Ellos, yo los conozco en el año 65, y bueno, yo figuro pues en muchas fotografías con ellos. Y esos grupos de jóvenes inquietos, bohemios, eran grupos que se juntaban muchas veces en las noches a tomarse un trago, a hablar de poesía. Claro. ¿Cómo eran esas noches para ustedes? Por ejemplo, el restaurante o el café donde nos reuníamos era el de Marco, ¿no? El Girón Pizarro. Claro, y digamos la bohemia no era que era grandes borracheras, ¿no? Sino habían, que te digo, tertulias interesantes, pero ya el grupo Trilce, o sea, los integrantes sabían ellos que iban a trascender. Tú sabes que actualmente entre todos los escritores y pintores, ¿no? Han logrado una fama ya internacional, se han publicado más o menos como 300 libros en el grupo. Entonces, Teodoro Rivero Ayón, con Juan Paredes, los dos publicamos en el año 73 La Palabra y el Muro, y ahí sale el grupo Trilce, ¿no? Una edición del grupo Trilce. Claro, pero ellos vienen de más atrás, porque el grupo Trilce nace como grupo en el mes de noviembre del año 59, y entonces siguió el año 60, 62, 66, bueno. Le decía esto de la bohemia porque una vez don Santiago Aguilar me dijo que el grupo se llamaba Grupo Pilsen también. Por tanto, se tomaba muchas Pilsen en vez de ese Grupo Trilce. Bueno, es una opinión muy personal de Santiago, que es un poeta reconocido. También Jorge Díaz Herrera tiene otra opinión. O sea, cada uno tiene su opinión. Pero yo fundamentalmente pienso que el Grupo Trilce viene a ser algo así como un segundo Grupo Norte. Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, todos no eran de Trujillo. Santiago Aguilar era de Huamachuco, Eduardo Paz Esquerre era de Casagrande, Eduardo González Vián de Chepén, ¿no? Juan Paredes era de Otusco, y que yo te puedo seguir nombrando, ¿no? Entonces, Manglio Olguín, bueno, de Trujillo. Y Teodoro Rivero de Ascope. Entonces, es como el Grupo Norte, que yo lo he rebautizado como el Grupo Norandino. ¿Por qué? Porque todos los escritores del Grupo Norte no eran de la costa. Un 80% son del Ande. Ciertamente. José Luis Garrí de Huancabamba, Óscar Imaña de Bambamarca, Antonio Rego Espinosa de Santa Cruz, provincia de Cajamarca. O Garrido Malaver, ¿no? De Santiago de Chuco. Y Alcides Espirición de Contumbasá. Mira, ya 5 ya son de la sierra, ¿no? Del norte, entonces el Grupo Norandino. Entonces los grupos, mira, aquí en mi biblioteca yo tengo libros de más o menos 21 grupos literarios del siglo XX, y el 80% de los integrantes de estos grupos son de los del Ande. Del Ande. No son... Vamos a hacer una pausa, don Juan Félix, porque ya Marcela me está diciendo que vayamos al corte, así que vamos al corte del programa con el atelier y venimos con mucho más.